En este vídeo te voy a explicar qué es lo que estaban haciendo los japoneses para hacer tambalear los mercados de todo el mundo, cosa que no veíamos casi desde el año 2008. Te voy a explicar cómo deberíamos haber actuado para tratar de haber sacado el máximo partido o la máxima ventaja a esa situación tan particular. El ruido que había tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales era brutal. Todo el mundo quería sacar ventaja, todo el mundo quería sacar provecho del clickbait para que mire su vídeo o mire su noticia. Estaban los tertulianos que hablan de la independencia de Cataluña, del patriarcado, de que la inflación la provocaron los empresarios, estaban opinando del mercado de valores. Y además te voy a contar estrategias para que en la próxima corrección, que podrá ser el mes que viene, el año que viene o dentro de 4 años, estés preparado, que tengas una estrategia clara y que cuando veas a tus negocios favoritos, a esos maravillosos negocios caer un 10%, que no te tiemble el pulso a la hora de atizarle a ese negocio. Pero también te voy a estar contando estrategias para que no promierdes el portafolio. Es decir, comprarte un negocio de mierda porque ha caído o incluso gastarte todo el dinero en una pequeña corrección. Entonces, todo eso lo vamos a ver en este vídeo. Además, después de ver la situación que ocurrió en Japón, vas a deducir por ti mismo que no es una buena opción apalancarse para invertir. Lo que ocurrió el lunes en Japón está muy relacionado con los tipos de interés a los que venía estando el país en estos últimos 10 años. Fijaos que desde 2002 hasta 2024, fijaos que el máximo de los tipos de interés fue del 0,4%. Y en concreto, desde 2011 aproximadamente hasta ahora, han estado al 0% o incluso por debajo. Y desde 2017 pues han estado por debajo del 0%. Entonces, esto, como es evidente, favorece mucho la circulación de capital, la pedida de créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Y además de que se produzca una inflación. Y de hecho, Japón tiene una inflación persistente que ronda pues, el 4 o 5%. Entonces, fijaos qué es lo que ocurre también con la moneda nipona, con el yen, frente al dólar. Esto es el dólar frente al yen, mejor dicho. Entonces, pues te hace falta 140 yenes para comprar un dólar. Y esto fue pues en septiembre de 2023. Y fijaos que a finales de julio de 2024 pues te hacía falta más de 160 yenes para comprar un dólar. Entonces, relacionado con la compra de dólares por parte de los japoneses es donde se empezó a armar el follón. Y como es evidente, pues al subir el dólar, la moneda de los japoneses cae. Entonces tú, si cobras en yenes, eres un japonés, un señor japonés, y cobras en yenes, y no haces nada con tu dinero y te quedas con tu dinero, pierdes poder adquisitivo. Sucede algo parecido a lo que sucede con la inflación. Y sucede algo muy parecido a lo que sucede en Argentina. Por eso la gente, los argentinos, se empeñan en ahorrar en dólares, porque allí es por otra razón, allí es por la inflación que es provocada por la emisión masiva de pesos, lo que hace que el valor del peso se reduzca frente al valor del dólar que siempre, pues más o menos está siempre fuerte. Y esa es la razón por la que los argentinos están siempre mirando el dólar, ¿vale? Pero eso daría para hacer un vídeo porque es un follón de explicar. En este caso nos vamos a centrar en esto. Entonces, relacionado con que los japoneses compran dólares para salvaguardar el valor de sus ahorros, también hay una gran parte que son los que ya entienden un poco más de inversiones, que lo que hacían era comprarse dólares y se apalancaban. Imagínate, tú eres un señor que se compra 10.000 dólares a 160 yenes, es decir, tú eres un señor que está por aquí porque ya te venías forrando haciendo esta operación que te voy a contar ahora. Entonces imagínate, tú eres un señor, ¿no?, que te ha dicho un amigo, el vecino, que no sé qué, que se está forrando haciendo operaciones apalancadas. Entonces tú de pardillo vas y te compras 10.000 dólares a 160 yenes pues a finales de julio, ¿vale? Entonces te los compras por aquí. Tu inversión realmente son 10.000 por 160 yenes, son 16 millones de yenes. Entonces tienes ahí 16 millones de yenes en dólares, es decir, tienes 10.000 dólares. Estás aquí, ¿vale? Como los tipos de interés en Estados Unidos están altos, porque han subido los tipos de interés, eso significa que los bonos del Tesoro de Estados Unidos
van a tener un rendimiento muy similar al de los tipos de interés. Es decir, hay casi una correlación directa entre los tipos de interés y el interés que te pagan los bonos del tesoro, ¿vale? Actualmente estaba en 5.25%. Es decir, si tú compras bonos del tesoro americanos, te pagan un interés anual del 5,25%. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo los espabilados, los japoneses? Pues estaban comprando dólares, se apalancaban y con ese apalanque se compraban los bonos del tesoro americanos. Y ya sin apalancarse, pues estaban recibiendo un 5,25%. Es decir, que si no se hubiesen apalancado, ya estarían protegiendo sus ahorros frente al dólar y además se estarían llevando la prima del 5,25% por haber comprado bonos del Estado estadounidense. Pero el problema no fue ese. El problema es que se apalancaban. Entonces, si tú te apalancas para comprar bonos, por ejemplo, te apalancas en un por 5 y te compras bonos al interés que actualmente estaban al 5,25, pues realmente estás cobrando un 5,25 por 5, 26,5% de interés, lo que es una auténtica burrada por no hacer nada y invertir solamente en bonos del tesoro. Y eso, para que os des una idea, pues de esos 10.000 dólares que tenían invertidos, pues estaban cobrando unos 2.500 al año en intereses. Y entonces, bueno, pues el señor japonés ahí estaba súper feliz viendo cómo crecían sus ahorros a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues que el señor del Banco Central japonés ha dicho que iban a empezar a subir los tipos de interés. Sí, venían con tipos de interés negativos o incluso muy bajitos y a este señor se le ocurre subir los tipos de interés, que ojo, sus razones tienen. Entonces, fijaos qué es lo que hizo el yen cuando se dio a conocer esa noticia, pues que empieza a recuperar parte de su valor, ¿vale? Es decir, fijaos que estábamos aquí a 160 dólares, estamos aquí a 160 yenes por dólar y fijaos cómo ahora el valor del dólar frente al yen pues cae, ¿no? Entonces ahora pues estaría rondando esos 140, que era más o menos lo que estaba a inicios de año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si cae el precio del yen? Si tú compraste a 160 y te cae a 140. Y pues que aproximadamente perdiste un 12,5% del valor. Bueno, aproximadamente no, concretamente. El problema es cuando estabas apalancado por 5. Entonces, si estabas apalancado por 5, es un 12,5% por 5. Eso es un menos 62,5%. Y si estabas apalancado por 6, es un menos 87%. Y si estabas apalancado por 8, es un menos 100%. Y esto es un margin call en toda regla. Es decir, aquí el broker, que fue el que te prestó el dinero, te saca todo y te quedas sin nada. Y esto fue lo que desencadenó, pues, todo ese miedo, toda esa euforia que hubo el lunes, pues fue relacionada por esto, porque muchísima gente estaba apalancada y a muchísimos les estaba saltando el margin call, porque estaban apalancados y cayó, pues, esto que te dije aquí. Y como hay gente que se apalanca y se apalanca de verdad, es decir, y no lo digo yo, podéis entrar en eToro y hay mucha gente que está apalancada, entráis en las operaciones y están en por 5, por 7, por 8, y yo, joder, macho, pero qué locura, tío. Joder, y esto nos tiene que servir para entender por qué es una mala idea apalancarse a la hora de invertir. Es decir, fijaos lo que os puede pasar, que solo cayó un 10%. Joder, es que no es tanto lo que te cayó la inversión, pero claro, tú estás apalancado 8 veces, macho. Bueno, pues 12,5 por 8, pues es un menos 100%. Chao. Wow. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like al vídeo o dejarme algún comentario para ayudar a este canal a crecer en YouTube. Pues si no conocéis a Juan Ramón Rayo, es un economista liberal, pero es un economista de la hostia. Es decir, aunque no seáis liberales, yo os recomiendo que lo sigáis porque explica las cosas muy bien. Y hay un vídeo donde explica el margin call que ocurrió en Japón, ¿vale? Entonces buscar el vídeo de él, que lo publicó esta semana y está muy bien explicado. O sea, os lo va a explicar mucho mejor de lo que lo expliqué yo. Pero en definitiva, el resumen fue ese. La gente se apalancaba para comprar bonos del tesoro y les enchufaron un margin call por haberse devaluado el dólar frente al yen.
¿Y qué es lo que ocurrió en el mercado? Y bueno, pues el mercado, pues el lunes, que fue este 5 de agosto que vemos aquí, fue algo catastrófico. O sea, compañías excelentes cayendo al 5%, 6%, algunas al 10%, etcétera. Fijaos, por ejemplo, para el caso de Meta. Entonces, claro, esto nos dio oportunidades espectaculares para entrar en bolsa. Entonces, fijaos, por ejemplo, el caso de Meta. Um, Actualmente cerró, es decir, el viernes cerró a 517, pero había caído el lunes a $450, ¿vale? Entonces nos había dado pues un descuento casi del 10%, o sea que no estaba nada mal. Fijaos por su parte Nvidia, que el viernes cerró a 105 y el lunes estaba a 92, aunque ya venía arrastrando alguna caída por los tipos de interés, por estas noticias que dieron la semana pasada de los tipos de interés en Estados Unidos. Entonces nos puso el lunes a Nvidia 92, pero bueno, si no estuviste espabilado te perdiste Nvidia 92. Y fijaos que para el caso de Google también pasó algo parecido. Había presentado resultados espectaculares, pero la noticia de la Fed, bueno, pues hizo que cayera pues el viernes y además el lunes, que fue el lunes negro por los japoneses, bueno, pues te podías encontrar a Google a 156. Y fijaos que el viernes cerró a 165, ¿vale? O sea, aquí pues 6-7% teníais ahí de descuento. Fijaos aquí el Standard Poor's 500. Fijaos aquí la hostia que se pegó, pero ya o sea, ahora ya si quieres prestar la atención ya es tarde. Es decir, ahora estamos a 5.344. Y lo mismo ocurrió con el Nasdaq, es decir, estaba a 16.745 y te lo podías encontrar un poquito por debajo de 16.000. Caída brutal, pero si no estuviste espabilado, pues tarde. Aquí pusimos el Beautiful Noise, esta es una canción de Neil Young. Y lo que os decía antes, está todo el mundo, los que no tienen ni idea, los tertulianos, los que hablan del patriarcado, los que hablan de todo, que no tienen ni puta idea de nada, pues estaban opinando de la bolsa. Puse la foto de este señor, pero este señor realmente no es que no tenga ni puta idea de nada. Pero bueno, concretamente en esta noticia no tenía ni puta idea de lo que estaba hablando. Él le estaba echando un poco la culpa a la Fed, no a lo que realmente ocurrió en Japón. Pero bueno, lo que os decía, los medios de comunicación tradicionales, bueno, pues el lunes negro, se viene el mundo abajo, empieza la próxima crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Y los youtubers también tratando de hacer clickbait con la tormenta japonesa. Y bueno, pues aquí más de lo mismo. Entonces, cuando ocurren estos eventos, lo primero que hay que hacer es, o sea, por supuesto, hay que escuchar y al ver esto, pues tienes que ir a comprobar qué es lo que está ocurriendo con las acciones, ¿no? Pero no es para tomar una decisión de, joder, pues esto se va a la mierda, pues tengo que vender todo porque si no me voy a quedar en cero. No, macho, si vienes invirtiendo en buenos negocios, y los compraste todo a valoraciones razonables, que te den un 15, un 13% de retorno o más incluso, es una valoración razonable, no tiene que ocurrir nada, es decir, no tiene que pasar nada más que veas que el precio de la acción cae, pero ahí es donde tienes que estar preparado para comprar más de esas acciones. ¿Y qué me refiero con estar preparado? Esto, que sepas cómo gestionar las compras sin promierdar. ¿Y qué es lo de promierdar? Pues con este eufemismo, esta definición, podemos decir que hay como dos vertientes. La primera es que aunque tengas negocios excelentes, que evites quedarte sin dinero el segundo día de la caída. Es decir, por ejemplo, el lunes. Tú ves el lunes que te cae Google, te caen todas las acciones un 5% y tú tienes, no sé, un 10% de tu capital en efectivo para estas cosas. Y te cepillaste todo ese 10% para comprar acciones a precio de descuento cuando solo cayeron un 4%. Pues ahí estás promierdando. O sea, deberías tener una estrategia de que te permita guardar algo de efectivo para que si, por ejemplo, el lunes te cae un 4% y luego el martes te queda lateral y luego pues te cae otro 5 o 6% y luego te queda lateral y luego te cae otro 5 o 6%, esto sí que es una verdadera crisis. Para eso deberías tener efectivo, para hacer frente a esta caída. Entonces está bien comprar aquí, comprar aquí, comprar aquí. Pero claro, o sea, si tú cuando ves una compañía caer un 4%, ya compras todo ahí a saco, como un gorrión goloso,
pues es evidente que te vas a perder todo esto cuando esto ocurra. Y es justamente esto es lo interesante, saber administrar el dinero en las caídas, ¿vale? Y es una cosa que es bastante compleja. Pero bueno, os voy a dar unos tips para que podáis hacerlo de una forma, bueno, más o menos fiable. Entonces, por eso, no te gastes todo el dinero en la caída. Lo tercero, que esto es lo que os puse en la comunidad de YouTube. Es decir, cuando ocurrió esto el lunes, yo os puse un mensaje de que no tengáis miedo, no vendáis, que esto es algo pasajero, ¿vale? Si son buenos negocios, los van a seguir siendo. Y hay algo que dice el chico el de invertir desde cero, que, o sea, cuando ocurren estas caídas que son generalizadas y la gente entra en pánico, o sea, solo tenéis que ver qué es lo que está haciendo la compañía, pero no qué es lo que está haciendo en la bolsa, sino, por ejemplo, tú eres accionista de Louis Vuitton, pues vete a una tienda de Louis Vuitton, a ver si el día que te cae un 4, un 5, un 10%, la gente que está comprando salió corriendo. No, pues, la gente sigue comprando. Entonces, es decir, mirar siempre el punto de vista de la compañía, no del precio de la acción, ¿vale? No lo que está haciendo el mercado en general. Si el mercado en general está cayendo, pues es la mejor noticia que te puede pasar, porque es lo que te da las oportunidades para que tu retorno, en vez de ser un 8, un 10%, pues tengas un 15 o un 20% de retorno. Eso es la clave, ahí es donde está la clave, saber administrar el dinero en las caídas y saber comprar con determinación en los momentos de caída y no tener miedo. Pero claro, para eso tienes que estar seguro de lo que estás haciendo y en los negocios de lo que estás invirtiendo. Os puse este meme que vi por algún lado y me hizo muchísima gracia, porque esto ocurrió cuando fue que estaba de moda el tema de las criptomonedas, pero las criptomonedas estas, las altcoins o las shitcoins o todas esas porquerías que salieron ahí alternativas. Y claro, o sea, todo el mundo se dedicaba a predicar, los criptobros se dedicaban a predicar que había que comprar on the dip, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando compras on the dip y en it keeps dipping? Que él te sigue cayendo, pues que te sigue jodiendo, ¿vale? Entonces, relacionado con esto es con las malas compañías, ¿vale? O sea, por eso os puse ojo con las Virgin Galactic. Hace poco recibí un comentario que me decía que analizara una acción que no me acuerdo cuál era, pero era una acción de estas de mierda, que si era un momento para entrar, ¿no? Aquí tenéis que tener en cuenta de que si una acción te cae un 50, un 60, un 70%, no quiere decir que esté barata. Es decir, tú imagínate que, no sé a lo que estará Virgin Galactic ahora, pero tú imagínate que pillaste a Virgin Galactic a 20 y te cayó a 5, tío. O sea, que te cayera todo esto no significa que ahora Virgin Galactic esté barata. De hecho, sigue estando cara. Y eso es porque es un negocio de mierda que no produce beneficios, que lo único que hace es diluir al accionista. Virgin Galactic, el Banco Santander, la mayoría de los bancos españoles. Hay un montón de empresas que son negocios de mierda que por más que compres on the dip te vas a perder dinero, ¿vale? No significa que sea una acción barata. Entonces, ojo con estas empresas. Lo otro que tenéis que tener en cuenta es que las transferencias tardan. Entonces, hay que tener esa liquidez en el broker. ¿Por qué? Porque a mí me pasó este viernes que no tenía liquidez en el broker y me jodí y no pude comprar algún negocio maravilloso a precio de derribo. Sí que tenía dinero en el banco, pero no lo tenía en el broker, ¿vale? Entonces, bueno, pues me jodí. Y entonces, ¿qué es? Entonces, es una buena idea tener ese remanente en el broker, ¿vale? Ojo, aquí, ojo con el broker que estéis utilizando porque, sobre todo si estáis usando brokers que no son regulados o que su regulación es muy allí y vuestro capital es muy importante, pues tenerlo en cuenta a ver cuánto es el dinero que os asegura el broker. Normalmente pues andan sobre los 100.000K, pero si tenéis esto, ojo con la regulación, ¿vale? Porque si el broker pifia, es decir, si tú tienes 1.000.000 y el broker quiebra, pues esto, chao, ¿vale? Entonces, ojo con eso también. Pero sí que es una buena idea tener un broker regulado, por supuesto, pero tener dinero en el broker para poder aprovechar estas oportunidades, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, Google el viernes cerró a 172 y la encontrábamos el otro día a 156. Esto fue el lunes. La valoramos hace unos días y más o menos nos daba un 18% anualizado.
Y fijaos que el lunes pues nos daba un 20% anualizado, lo que hubiese estado espectacular para entrar. De hecho, yo quería haber entrado en Alphabet, ¿vale? Fijaos el caso del holding de LVMH. Um, Fijaos que este no había caído tanto como algunas compañías, pero aún así pues, había corregido algo. Actualmente está a 6,63 y estuvo a 6,21. Y bueno, pues nos da más o menos un 8% y el otro día pues nos daba un 9%. Entonces, lo que os decía, imaginaos que este holding hubiese caído un 10%, un 15%. O sea, es razón para salir corriendo y vender las acciones, porque este holding ya viene corrigiendo algo, ¿vale? Desde pues, del año pasado más o menos viene un 15% aproximadamente. Entonces, si te cae otro 15% en bolsa porque el mercado general arrastró, no es razón para salir corriendo. Aquí es razón para entrar. O sea, el señor Bernard Arnault, ¿qué creéis que hubiese hecho si el lunes hubiese caído un 10%? Comprar más. Bien, tenemos aquí el caso de Visa. Fijaos que esta compañía también la analizamos y habíamos calculado el valor intrínseco pues, hace unas semanas, que fue más o menos aquí. Y fue este, ¿vale? Es decir, estaba a 254 y esto nos daba un 11% de retorno. Se fue ahí a casi 270. Y el otro día pues nos volvió a dar la oportunidad de casi esos 254, concretamente a 256. Entonces, bueno, más o menos nos da el mismo retorno del 11% que nos daba pues el 25 de julio. Y fijaos que tampoco hizo gran cosa Visa desde esa caída del lunes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para gestionar el dinero de nuestra cartera y para no promierdar en los buenos negocios? Entonces, imagínate que dices, bueno, pues mi idea es tener un 10% de Visa en mi cartera. Entonces, imagínate que Visa te cae un 5%. Y tú decides, vale, pues me cae un 5%, me da un 12-13% de retorno, vale, pues entro aquí. Imagínate que la semana siguiente pues se te queda lateral, pero te vuelve a caer otro poquito y te cae otro 5%. Eh, y dices, joder, pues ahora me da un 14% de retorno, pues vuelvo a comprar. Pues imagínate que la semana que viene te cae un 3%. Joder, pues ahora me da un 13%, pero es que cayó un 3%, pues vuelvo a comprar. Claro, o sea, te vas a quedar sin dinero en la tercera caída, porque ya es, o sea, ya es bastante difícil gestionar. Entonces, como norma general, a no ser que tengas mucha liquidez, pero como norma general, podéis usar la caída del 10%. Es decir, si un negocio te cae un 10%, aprovecho para comprar. Pero si me cae menos, no. Entonces, claro, te ahorras ir dejando las chirolas por el camino y que te quedes sin liquidez cuando ocurren estas cosas que normalmente afectan a muchas compañías, no solamente a una, y que no te permita comprar estos buenos negocios a precios aún más de derribo, ¿vale? No te quedes sin dinero por el camino. Y esto, bueno, pues es una buena estrategia, lo del menos 10%. Si veo que tengo una compañía que me queda un 10%, pues entro ahí. Eso mismo me ocurrió a mí también este lunes con el holding de LVMH. Ya tengo una posición que cayó un poco más del 10% y no entré porque no tenía liquidez en el broker. ¿Vale? Entonces, bueno, pues también que os sirva un poco de experiencia, que hay que tener algo de liquidez en el broker, ¿vale? Esto que tenéis aquí, el broker también os da herramientas para poder hacer esto. Es decir, tú puedes programar una orden de compra, que por eso no te van a cobrar nada, que si te cae más de un 10% del precio actual, es decir, si te cae, tú imagínate que está cotizando a 256, joder, pues me cae a 200, vale, pues le meto una orden de compra a 200. Entonces, si me cae a 200, pues ya el broker automáticamente me va a lanzar esa posición de compra. Entonces, si vais haciendo esto y vais mirando todos los meses esos precios a los que le estáis poniendo, porque si no, nunca te van a entrar. Es decir, si tú pones 200 hoy, porque sería una bajada más o menos, pero claro, o sea, el año que viene no te va a caer a 200, va a ser muy difícil y el otro año o sea, va a ser imposible. Entonces, eso lo vais revisando todos los meses y pues eso, vais metiendo órdenes de compra a más o menos un 10% del precio actual, ¿vale? Entonces, eso también es una buena estrategia
para que no se os pase las compras de vuestras compañías favoritas cuando hay pues una catástrofe de estas y que os permite comprar a precios de derribo.